Bueno, gracias a todos por acompañarme en esta exposición en la que os voy a intentar explicar de forma clara cómo pueden los datos y el Big Data ayudarnos a gestionar tanto la atracción como el desarrollo de los jugadores, ¿no?, en el ámbito deportivo. Bueno, ya como ha dicho Alex, mi nombre es Nuria Mosteiro. Trabajo en Versia, en concreto dirijo Versia Digital. Es un área de la empresa orientada a proyectos de digital business, donde aplicamos la tecnología a soluciones tangibles en retorno para las empresas. Y además, desde diciembre de este año, soy miembro de la Comisión de Innovación y Negocio Digital del Athletic Club. Bueno, antes de meternos de lleno en el mundo del scouting digital, quería dejar claro unos conceptos, ya que si no puede que a alguno se les haga cuesta arriba estos 30 minutos. Y el primero que quiero tocar con vosotros es el tema del scouting. Hay muchas definiciones de scouting, pero que creo que una de las más claras y la que mejor nos puede ayudar es la que define scouting como el proceso de recogida y tratamiento de información, y en el mundo deportivo persiguiendo dos objetivos clave. Uno es la identificación de talento para traerlo al club, ¿no? Y el otro es la capacidad de extraer información que nos permita tomar decisiones en la gestión del jugador en su camino hacia el primer equipo. Como ves, son dos objetivos complementarios, pero que requieren de una gestión específica, por lo que dentro de los clubes hay dos roles bien diferentes, ¿no?, diferenciados de que hacen este tratamiento y este análisis. Uno es el scouter, que es lo que tradicionalmente conocemos como ojeadores, ¿no?, es el anglicismo que utilizamos para referirnos a este término, cuya principal actividad es hacer seguimiento de jugadores fuera del club, ¿no?, identificando características que sean valoradas por el club para poder luego conseguir atraerlos o incorporarnos a las filas del equipo. Y por el otro lado está el analista deportivo, analista técnico. Estas personas forman parte del equipo técnico. Y en los últimos años su papel ha cobrado bastante relevancia por la importancia de la información que son capaces de aportar al equipo técnico en la toma de decisiones y de gestión del equipo. Como os he dicho, estos roles ahora mismo están tomando bastante relevancia, pero no son algo nuevo. Se viene haciendo en los equipos desde hace bastante tiempo. Y lo que es nuevo, lo que ahora mismo está sacando estos temas a la palestra es la profesionalización que está siguiendo el fútbol, no sé pasar, y los avances tecnológicos de captura de data, extracción de información de valor y las capacidades de análisis brutales, ¿no?, en tiempo real que nos ofrece el Big Data. Ahora, bueno, como os comentaba, estos son un poco lo que refleja el scouting digital. Es la evolución de ese modelo tradicional de scouting basándonos en estas nuevas capacidades, pero como os decía, las fuentes de datos no son algo que sea ahora mismo algo que podamos llamar novedoso. Sí que hay algunas novedosas, pero desde el año 2001 podíamos encontrar en el mercado sistemas como Amisco, que se componían básicamente en unas cámaras que se colocaban en los estadios de fútbol y eran capaces de hacer seguimiento de lo que sucedía en el campo de juego, ya sea en entrenamiento o en partidos, a razón de 25 ítems por segundo, ¿no?, donde se traqueaba la velocidad, los movimientos, jugadas. Bien, como podéis imaginar, en ese entonces el análisis de esos datos no era en tiempo real, sino que se enviaban a una central donde se procesaba esa información y luego era devuelta al club en forma de estadísticas, en forma de resúmenes, ¿no?, y información de valor que podía ser tanto útil como para asumir por parte de los jugadores como parte del equipo técnico para toma de decisiones. También hay otro ejemplo que me gustaría mencionar, que es el de SportView, ¿no? En el año 2005, dos investigadores israelíes
decidieron aplicar su conocimiento avanzado en rastreo y monitorización de misiles mediante seguimiento óptico al mundo deportivo y desarrollaron SportView. Es un sistema similar al de Amisco, ¿no? Con cámaras, y que permitía hacer este seguimiento, y hicieron sus primeras pruebas en la selección israelí. Estas dos empresas, tanto Amisco como SportView, fueron compradas por Stats. Stats es un gigante tecnológico en el mundo deportivo. Ellos mismos se definen como el líder mundial en tecnología y información y datos en el mundo deportivo. En el caso de SportView, Stats decidió aplicarlo al mundo del básquet en Estados Unidos. En la NBA, después de 4 años de empezar a implementarlo, en 2014, todos los equipos, los 29 equipos y estadios, contaban con tecnología SportView. Fue también ese año, en el 2014, cuando la tecnología Big Data saltó a la palestra por la puerta grande en el mundo del fútbol. Y es que fue el año en que Alemania ganó el Mundial, con goleada incluida a Brasil, ¿no? Y se supo que se había valido del Big Data para establecer su estrategia deportiva, ¿no? En colaboración con SAP. Y es que aquí viene lo bonito, ¿no? Porque Alemania utilizó Amisco, este programa del 2001, pero lo dotó de las capacidades de análisis y la inteligencia que pueden extraer de los datos el Big Data, valiéndose de SAP HANA. Bueno, y así lograron establecer información de gran valor para el equipo técnico, pudiendo predecir técnicas que iba a utilizar el jugador contrario e incidir en sus propios valores de aceleración para conseguir hacerse con el Mundial, ¿no? Y es que para los clubes el digital scouting, ¿no? Estas tecnologías tienen 2 valores fundamentales, ¿no? Una es que en la captura de talento ya no dependen de las capacidades personales que tienen esos ojeadores, ¿no? Y en la capacidad que tienen ellos de interpretar lo que ven, sino que esta información es puesta a disposición del club y se pueden tomar decisiones colegiadas. Y luego, además, que se puede hacer seguimiento de muchos más jugadores y se tienen capacidades mucho más en tiempo real, ¿no? Vale. Si hemos hablado del Digital Scouting, ahora os quiero contar cómo afecta el Digital Scouting o estas capacidades a un club como el Athletic. Para eso pues os tengo que poner en contexto. Supongo que todos conocéis ahí el Athletic, ¿no? Bueno, sé que hay alguno de Bilbao en la sala, como ha dicho Alex, que me parece que ha estado comedido porque si estuviera en Bilbao hubiera dicho que era el mejor club del mundo, pero aquí ha dicho de Europa. Bueno, sí que es verdad que el Athletic es uno de los clubes más antiguos que existen. Se fundó en 1898. El fútbol llegó a Euskadi de la mano de los industriales ingleses afincados allí. Y actualmente pues tenemos la friolera de 44.171 socios en un territorio bastante pequeñito. Y bueno, en 1910 decidimos jugar con los colores que actualmente nos representan, como representan también a Perú, que son el rojo y el blanco. Y aquí hay una pequeña historia que os quiero contar, ¿no? Porque anteriormente jugábamos de azul y blanco. Y es que cuenta la leyenda, he dicho decidimos, pero no fue así en realidad. Cuenta la leyenda que un directivo de la época le mandaron a Inglaterra a comprar la equipación para la siguiente temporada y dejó el recado para el último momento. Y cuando fue a la tienda a pedir equipaciones azules y blancas, pues se encontró con que solo había rojas y blancas, como el equipo local, ¿no? El Southampton. Y así pues acabamos jugando de rojo y blanco. Pero bueno, pasando de curiosidades, el año siguiente se tomó una decisión trascendental para el club. En 1911 se decidió que a partir de entonces solo íbamos a jugar con jugadores locales. Que no íbamos a jugar con más extranjeros, ya que en los años anteriores era habitual encontrar algún inglés entre sus filas, ¿no? Ya que habían sido ellos los que habían promovido la afición. Esto ha tenido pues, importantes implicaciones, como iremos viendo después, para el club, ¿no?
gracias, o sea, por eso, ¿no? Tenemos ahora un ecosistema que iremos desgranando y que queremos gestionar también con el Big Data. Tenemos ahora mismo 350 jugadores en activo que están repartidos entre 17 equipos desde juvenil a segunda B, más los 2 equipos de primera división, entre ellos 4 equipos femeninos. Además, contamos con una red de 152 clubes convenidos. En total, si hacemos un pequeño cálculo, estamos hablando de que hacemos seguimiento de más de 3.000 jugadores anualmente. Y esto da una visión de lo importante que es para nosotros la cantera y el fútbol base del territorio, ¿no? En un origen, pues, en la Liga Española pues, no se fichaba extranjeros, ¿no? En los años 60 se empezó a fichar extranjeros y el club decidió hacer sus primeros movimientos, ¿no? Creando la primera escuela de fútbol en el territorio. Además, estamos hablando de que una de las sentencias que fue más sonada en el mundo del fútbol, que fue el caso Bosman, abrió las dificultades que representa el Athletic jugar con jugadores nacionales, ya que desde ese entonces se pasaba a considerar los jugadores comunitarios como jugadores nacionales en temas de captación para los equipos. Sabéis que en la Liga están limitados los jugadores extranjeros por equipo a 3, ¿no? Bueno, además de eso, hemos sabido ir gestionando todo este ecosistema de todos los clubes convenidos que os he contado antes que tenemos. El año pasado se incorporaron 57 jugadores a las filas del Athletic, de ellos 50 provenían de filas de los clubes convenidos. Además, hacemos una apuesta firme por esta cantera y lo demuestran los datos. Llevamos 5 años consecutivos liderando el ranking de equipos con más jugadores provenientes de la cantera. Contamos con 15 la temporada pasada, pero es que además la Real Sociedad, que es nuestro mayor rival, ¿no? Por así decirlo, es con los que jugamos los derbis, están ubicados en la ciudad vecina de San Sebastián, son los segundos en jugadores provenientes de la cantera entre sus filas, ¿no? Además, esta temporada que comienza ahora va a haber 5 equipos vascos jugando en primera división, en un territorio de apenas 2,8 millones de habitantes. Como podéis observar, es una plaza difícil, ¿no? Aún así, al Athletic no le ha ido mal, ¿no? Tenemos un palmarés interesante, somos uno de los 3 equipos que siempre ha jugado en primera división, junto con el Barça y el Madrid. Tenemos en nuestro haber 8 campeonatos de Liga, 24 copas y 2 supercopas. La última la ganamos en 2016 frente al Barça. Y en los últimos 20 años hemos jugado en 10 ocasiones en competiciones europeas, 2 veces la Champions y 8 veces la Europa League, y quedamos subcampeones en 2009, ¿no? Bueno, pues con todo esto os quiero decir que esta junta, ¿no? la que está ahora mismo, que fue elegida por los socios en sufragio universal a finales de 2018, este pasado diciembre, pues tiene el objetivo de seguir aportando su granito de arena a la historia de este gran club y intentando cosechar más éxitos en el ámbito deportivo, para lo cual nos hemos marcado un objetivo clave, que es mejorar la captación, la retención y el desarrollo del talento en el club, ¿no? Y para eso creemos que el Big Data y el Scouting digital es clave, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del conocimiento que podemos extraer de los datos, lo clave es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo extraemos el valor de los datos? Pues preguntándonos qué tienen ellos de diferente, ¿no? ¿Qué hace que Williams o Muniain sean capaces de desarrollarse al nivel que se desarrollan y mantenerse tanto tiempo, ¿no? en ese nivel tan alto de competición y aportando lo que aportan al equipo?
Tradicionalmente se miden 4 variables que afectan al valor del jugador, ¿no? Están las habilidades físicas, todo lo que tiene que ver con el desempeño deportivo, su comportamiento a nivel muscular, óseo, cómo se van desarrollando a lo largo de toda su trayectoria en el fútbol, desde el fútbol amateur al profesional. Están las destrezas técnicas y tácticas. Aquí el equipo técnico define muy claramente qué características son valoradas dependiendo de la posición a la que esté llamado a ocupar el jugador, y desde los ojeadores hasta después el equipo técnico se van fomentando estas características. Se trabaja muy en conjunto también con los clubes convenidos. Están también las aptitudes psicológicas. Como os podéis imaginar, o como sabréis, el fútbol es un deporte que lleva consigo aparejadas altas cotas de estrés, ¿no? Para los jugadores a veces parece que una jugada concreta lo es todo, ¿no? Y los recursos que tienen estos jugadores de identificar y apoyarse en el equipo, de identificar que no están solos y apoyarse en el equipo, pues son muy importantes, ya que cuando un jugador accede al primer equipo, lo que buscamos nosotros es la continuidad, ¿no? Nos cuesta muchísimo identificar y trabajar el talento en las categorías inferiores, y una vez que llega al primer equipo, pues no podemos desaprovechar todo ese esfuerzo por cuestiones como estas, ¿no? Por eso se va midiendo y analizando desde el principio. Están también las capacidades sociales, si no nos referimos al social media, pero que veremos que también luego tiene implicación el tema digital, sino que nos referimos aquí a cómo los jugadores se relacionan con su entorno, cómo aportan. ¿Cuántas veces hemos oído de conflictos en el vestuario? Y es que un relacional mal gestionado puede hacer mucho daño a un deporte de equipo como es el fútbol. Y bueno, nosotros hemos incorporado una quinta variable, que es el posicionamiento digital, que tiene bastantes implicaciones. Las iremos viendo más en detalle adelante, pero aquí, aparte de es una fuente extra de información acerca de la vida personal, no íntima, de los jugadores, donde podemos identificar conductas de riesgo que poder corregir con ellos, o sobre todo en las categorías inferiores, o de conductas positivas que incentivar y compartir, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas serían un poco las 5 grupos de variables que trabajamos y que creemos que conforman a lo que sería un jugador de éxito. ¿Cómo hacemos esto nosotros en Lezama? Bueno, pues actualmente, como os he dicho, seguimos el rastro de más de 3.000 chavales y chavalas. Tenemos un equipo técnico que nos apoya, ¿no? El equipo de scouters haciendo esa observación de primer nivel. Seguimos diferentes etapas en la observación, una etapa más generalista, una etapa más específica y luego ya orientada al conocimiento en profundidad del posible jugador a incorporar. Tenemos una herramienta en la que descargamos toda esa data y estamos aplicando tecnología para hacerlo, para hacer el análisis y que la información esté al corriente del club. Y bueno, estamos siguiendo un enfoque sistémico que os quiero contar a partir de ahora, con incorporación de técnicas que nos permitan extraer nuevas fuentes de información. Empezamos a desgranar esos 5 grupos de variables. Las variables físicas, en un origen, pues podíamos encontrar variables analógicas obtenidas mediante la observación, ¿no? Pues qué distancia recorre un jugador, qué velocidad. Hoy en día, además de los modelos que estamos viendo que nos permite utilizar sistemas como Amisco o SportView, en los que podemos identificar la aceleración, los cambios de ritmo. Estamos hablando también de otro tipo de tecnologías como los los tejidos inteligentes o los wearables deportivos, que nos permiten
Identificar variables de tipo metabólico, por ejemplo, analizando la sudoración de los jugadores, los componentes, y además, mediante la remotización de comandos, somos capaces de comunicarnos, por ejemplo, en los entrenamientos con los jugadores y darles instrucciones concretas y observar cómo esos parámetros pues, van variando en función de los cambios de comportamiento que realiza el jugador. Toda esta data la estamos recogiendo, la analizamos y somos capaces de tomar decisiones positivas que nos permitan, por ejemplo, predecir cuándo un jugador es proclive a sufrir una lesión. Se analizan en este caso concreto pues, la velocidad, la descompensación que existe entre las piernas del jugador y bueno, pues podemos tomar decisiones para evitar estas lesiones. Si hablamos de las destrezas técnicas, pues aquí lo que se observa es todo lo que tiene que ver con el comportamiento del jugador en el terreno de juego, ya sea en el estadio, en el campo, como en los campos de entrenamiento. Aquí recogemos el comportamiento del propio jugador individualmente, en su comportamiento con el esférico, con el resto de compañeros de su equipo, con el contrario. Se miden a través de estas cámaras que hablábamos antes, somos capaces de recoger lo que sucede en las 200, 300 jugadas que tienen lugar en un partido y de cada una de ellas se recogen miles de datos. Se miden los pases, se miden las asistencias, se miden los tiros a puerta, se miden los goles, se miden, bueno, pues todo lo que tiene que ver. Esta data también la recogemos y la analizamos con el objetivo, bueno, con varios objetivos, identificar el rendimiento concreto de un jugador, cómo es su técnica y cómo está afectando esa técnica al conjunto de técnica del equipo. Y luego también podemos identificar modelos de comportamiento que nos permitan adaptar nuestra metodología de juego o la estrategia, porque no solamente recogemos datos de los propios jugadores, sino también de los rivales y podemos identificar ante ciertas situaciones cuál es la mejor manera pues, de colocar a los jugadores o adelantarnos a diferentes eventos. Las aptitudes psicológicas que comentábamos antes, ¿no? En las que un jugador tiene que saber manejarse para poder soportar las cotas de estrés que acarrea el fútbol profesional. Nosotros aquí lo que enfocamos es una metodología sistémica, o sea que lo combinamos con otros tipos de variables, como pueden ser las variables físicas o las variables tácticas, y le ponemos información al jugador de cuál es su estado y cuál es su estado en relación al resto del equipo en términos agregados, ¿no? Y eso lo trabajamos en clave de motivación, por ejemplo. Cuando hablamos de las capacidades sociales, pues hablamos también de que somos capaces de incidir en… Bueno, aquí hay un equipo muy potente de coaches dentro del equipo de Lezama, que trabajan desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, identificando pues, posibles situaciones de riesgo social que podemos tener de los jugadores, ¿no? En su relación con el club, con el rival, y se va trabajando toda esta data también en enfoque sistémico y viendo cómo el jugador puede ser más completo y avanzar de forma más controlada hacia su vida adulta, ¿no? Porque muchas veces muchos empiezan desde muy chiquitines. Y luego también hay una parte que os quería destacar, que es que somos capaces ya, gracias a tecnologías que permiten el reconocimiento de emociones a través de la observación de la expresión facial de la afición, somos capaces de recoger qué está proyectando un jugador pues, cuando sale al campo, cuando hace determinada jugada, y nuestra
nuestra orientación hacia esta data es poder llegar al origen, ¿no?, del ruido social que se está generando y ver cómo eso, pues podemos llegar al origen y corregirlo o ayudar al jugador a que no se repita, ya que es clave para nosotros el compromiso con el escudo, ya que somos un club muy familiar y bueno, pues la afición es una parte muy importante. La mayoría son socios y dueños del club y es un hecho muy a tener en cuenta, pues, que afecta, ¿no?, la emoción que está provocando en los dueños o en los aficionados, en los socios del equipo, un jugador concreto. Y el posicionamiento digital, como os decía antes, pues que nos da información acerca de sus conductas en el ámbito privado, pero luego también es importante que tengamos en cuenta que puede ser tratado como información relevante para el negocio. ¿Qué quiero decir aquí? Los jugadores en sí muchas veces son una marca, ¿no? Llevan acarreado detrás mucha audiencia. Entonces eso ellos lo convierten en una vía de ingresos a través de patrocinios o relaciones con diferentes sponsors por los que, pues, reciben compensaciones económicas. También los clubes de fútbol, en lo que refiere a la gestión del negocio o las vías de ingresos que tienen, sabéis que está los derechos televisivos, que actualmente en el caso de la Liga Española los negocia la Liga en sí. No los negociamos los clubes por individual, sino que le cedemos esta capacidad a la Liga. Luego está todo lo que tiene que ver con temas de ticketing, ¿no?, asistencia a eventos, al tour, al museo y demás, pero una de las vías principales de ingresos en el mundo deportivo son los sponsorships o patrocinios. Aquí se tiene muy en cuenta cuál es la capacidad de llegada al público del equipo, de la marca, y en relación a eso se valora cuánto aporta a la exposición de ese patrocinador concreto su relación con el club, ¿no? Si nosotros creemos que si tenemos en cuenta el posicionamiento digital o la huella digital que tiene un determinado jugador, esto lo tenemos que meter en la ecuación a la hora de, por ejemplo, negociar la ficha de incorporación de un jugador al equipo. Perdón, me dicen que me quedan 5 minutos. Entonces aceleramos un poco. Bien. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, entonces, lo bueno de este enfoque es que somos capaces de combinar estos ámbitos y tratarlos con un enfoque sistémico en los que seamos capaces de establecer modelos, perdonar el directo, en los que seamos capaces de establecer métricas y modelos conjuntos, ¿no?, en los que gestionar de forma más efectiva y más eficiente la toma de decisiones en la captura y en la captación y en el desarrollo de los jugadores. ¿Estamos teniendo problemas? Bueno, lo que quería al final deciros aquí es que, como os he ido contando, estas nuevas fuentes de captura de información nos están poniendo en una situación que antes no existía, ¿no? Están evolucionando a pasos tremendos, ¿no? El tema de los wearables, se están metiendo empresas importantísimas a desarrollarlos, como son Google o Microsoft. Y luego, además, el tema del Big Data, o sea, las capacidades que tiene de análisis y en tiempo real de ofrecer información clave para el club en la toma de decisiones son importantísimas. Al final, cuando se trata de una transformación digital, porque esto no es, el digital scouting no es más que una transformación digital del proceso de gestión de talento dentro de los clubes, tenemos que tener en cuenta 4 pilares clave, ¿no? Una es la tecnología, que ya hemos comentado, los datos, que por supuesto hemos comentado, pero una muy importante es la organización, ¿no? Y cómo los equipos técnicos asumen estas capacidades y las ponen en valor en su trabajo diario. Pues es la clave, ¿no? Y aquí, gracias a la profesionalización que está sufriendo el fútbol,
pues estamos haciendo muchísimos avances y es objetivo de esta Junta, como os decía, ponerlo en valor y construir una metodología tangible, ¿no? En esta captura y retención del talento. Lo vamos a hacer midiendo, como os he comentado, a través de todas estas capacidades de extraer data. Lo vamos a hacer analizando estos datos y lo vamos a implementar métodos de gestión de esta información que nos permitan avanzar con rapidez, ¿no? Se hablan de nuevos entornos, ¿no? en los que esto está teniendo gran impacto, ¿no? Sobre todo a la hora de gestionar o de negociar la ficha de un jugador. Se habla del pasaporte digital, en el que toda esta información pueda estar recogida en todo este histórico de información de las 5 variables que veníamos viendo, pueda estar recogida y pueda ser puesta en valor por el propio jugador y por los propios clubes a la hora de negociar el traspaso o la venta de un jugador. Y todo esto, además, lo podemos tener hoy en día al alcance de la mano, tomando decisiones en tiempo real y que nos permitan optimizar al máximo esta gestión deportiva y que nos permita, en definitiva, tener un mejor rendimiento deportivo para ofrecerle a la audiencia, a nuestros aficionados, una mejor experiencia, ya que el fútbol no es otra cosa que entretenimiento. Y nada, pues muchas gracias. Esto es un poco lo que os quería contar y supongo que tendréis preguntas. Estoy encantada de responderlas. No sé si Alex quieres... Bueno, ¿tienen alguna pregunta, por favor? No del fútbol, ¿eh? Sí. Primera pregunta acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Jared Góñez. ¿Qué tal? Si bien, como dicen, no del fútbol, ¿cómo aplicaríamos esto para captar talento, atraer talento? Sobre todo sabiendo que no tenemos medición fuera, sino cuando ya hacemos unas pruebas psicológicas o hacemos unas pruebas, entrevistas o algo. ¿Cómo podemos captar datos que están en el mercado para poder atraerlos? Bueno, aquí lo que se me ocurre es un poco poner la analogía de lo que nosotros hemos ido construyendo. Como éramos conscientes de esta escasez de recursos, ¿no? y que teníamos que jugar con los jugadores que teníamos en nuestro entorno, lo que hemos ido es generando un ecosistema. Entonces, a través de los clubes convenidos, en este caso podría ser con universidades o con centros de formación, el poder trabajar conjuntamente identificando capacidades o características concretas que estemos buscando en el talento que queremos incorporar para que, por un lado, nos den esa información y por otro lado se pueda incidir en la generación de esas habilidades por parte de esta comunidad educativa de cara luego a incorporar el talento a las empresas. ¿Hay acá otra pregunta? Sí, hola. De hecho, tengo 2 preguntas. Bueno. La primera era, más allá de entender cómo se mueve un jugador cuando tiene la pelota, también importa cómo se mueve cuando no la tiene. Ajá. Entonces, en ese caso existe información como del feed del campo, ¿no? Que es como que grabaciones cuando el jugador no tiene la pelota. ¿De dónde consiguen esa información? Pues hay 2 vías de conseguirla. Por un lado, hay información de terceros que van recabándola. La Liga es un ente al que se puede recurrir. De hecho, hacen una muy buena labor, ya que no todos los clubes tienen la capacidad o los medios de incorporar sistemas propios en el campo en el que recojan la data para ellos. La Liga procesa esa información y la pone a disposición de los clubes y luego, con sistemas de tracking y de venting dentro de los campos de juego se van recogiendo mediante la observación ese comportamiento del jugador cuando no tiene la pelota, ya sea en el ámbito físico, con los wearables y demás, o en el ámbito táctico, con la observación de las jugadas y cuando no tiene el balón. O sea, no hace falta tener el balón para que se le esté observando dónde está colocado, en qué área del terreno de juego se mueve con más agilidad. Ese tipo de cosas también se miden. Buenazo. Y la otra pregunta es, no sé si lo hacen ya o si han pensado, por ejemplo, en extraer información de juegos como FIFA o PES para meterlos en sus modelos analíticos y predecir un comportamiento de los jugadores. La verdad que no lo hemos, yo que tenga conciencia, no se ha establecido.
La verdad que ahora tenemos muchísima información acerca del comportamiento real de los jugadores, tanto del equipo propio como del rival. Y con eso ahora mismo tenemos bastante información para sacar modelos y extraer conocimiento que nos ayude a la toma de decisiones. Hola, Hola. Se mide el performance del futbolista, pero ¿es posible que también la analítica determine con base a las habilidades de todos ellos una estrategia apropiada de equipo? Así es, así es. Es uno de los objetivos de las mediciones que se hacen en el ámbito de la táctica. Una es ver cómo está desempeñando el futbolista en individual, ¿no? Cómo es su táctica respecto a él mismo, ¿no? Cómo ha estado en anteriores veces o cuál es el objetivo que se persigue que esté. Pero también se tiene en cuenta cómo afecta la táctica de cada uno al conjunto, ¿eh? y cuál es la mejor combinación de esas posiciones o esas estrategias, ¿no? Por así decirlo. Y también, muy importante, no solamente con respecto a nosotros mismos, sino con respecto a la táctica de juego del rival. También se adapta en función de eso. Bueno, y una última pregunta que había por acá. Lo sentimos que sé que tenéis muchas preguntas, pero no tenemos mucho más tiempo. Buenas, ¿qué tal? ¿Usan metodologías de Data Analytics para la retención de jugadores? Si es así, ¿qué tipo de estrategias usan o qué variables analizan? Bueno, aquí yo te puedo aportar poco valor porque no soy nada técnica. Yo estoy más bien focalizada en cómo obtener valor para el negocio. En cuanto a técnicas concretas de analítica no te puedo ayudar, pero sí que se hace. Lo que se intenta es predecir qué capacidad tiene un jugador de poder acabar llegando al primer equipo o acabar llegando a ocupar puestos en el fútbol profesional a nivel mundial, y en eso estamos trabajando.